Muy buenas noches, tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con la serie del Génesis y bueno, nos encontramos estudiando Génesis 3 del 1 al 5, pero no vamos a leer estos primeros 5 versículos, sino que vamos a comenzar del 7, porque lo hemos leído viernes tras viernes y yo creo que ya tenemos en mente el texto. Hemos visto que en el capítulo 3 aparece un personaje que es la serpiente, obviamente Satanás, y vimos el primer tema que tiene que ver con precisamente con el enemigo, ¿verdad? Acerca de la serpiente antigua. Y bueno, vimos que de alguna forma, de una manera astuta, hace un ataque directo en contra de la creación de Dios. Y bueno, vemos que Adán y Eva sucumben ante la tentación. Y el día de hoy vamos a ver un tema que lo he titulado La conciencia. Y me gustaría comenzar del verso 7 al 13. Vean lo que dice Génesis 3, del 7 al 13. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. Hermanos, hemos comenzado a estudiar el capítulo 3 y bueno, avanzamos en el mismo. Y en este texto que acabamos de leer, de hecho, todo el capítulo 3 es un par de aguas, porque si no estuviera el capítulo 3 en la Biblia del Génesis, no entenderíamos nada respecto a la conducta del hombre. Cosas que hemos estado repitiendo constantemente acerca de por qué el hombre se comporta como se comporta, por qué el papá abandona a los hijos, por qué la mamá mata a sus hijos, y cosas como esto, ¿no? Sobre todo del origen de la maldad, porque este capítulo 3 responde precisamente este cuestionamiento que muchos sociólogos o incluso psicólogos se preguntan, ¿no? ¿De dónde surge esta maldad en el hombre? Y bueno, este texto que acabamos de leer es muy rico en enseñanza. De hecho, si no cortamos bien la parte que vamos a comer del texto, podemos perder su riqueza. Es por eso que este texto es tan importante, que se requiere la asistencia de Dios, porque de alguna manera es tan lleno de riqueza que hay tantos temas que pudiéramos abordar de estos versículos, pero lo que vamos a hacer nosotros es estudiar 3 cosas fundamentales de lo que acabamos de leer, y la primera que vamos a estudiar, que es la de este día, es la conciencia. La próxima semana vamos a hablar de la responsabilidad y en 2 semanas hablaremos de las consecuencias trágicas del pecado utilizando estos mismos textos. El día de hoy voy a hablar acerca de la conciencia. Obviamente voy a dejar muchos aspectos fuera porque lo que voy a tratar simplemente es la idea que encontramos en el texto acerca de la conciencia, y la próxima semana vamos a hablar acerca de la responsabilidad que también encontramos en el texto. Entonces, este texto nos ayuda para abarcar muchos temas, pero vamos a abordar estos 3 y quiero comenzar con el tema que es la conciencia. Y primero quiero definir qué es la conciencia. Miren, la conciencia es una palabra que se compone con 2 a la vez, que es la palabra con y la palabra ciencia. Ahora, cuando unimos ambas es conciencia, lo que implica conocimiento. Habla acerca de un conocimiento que nos acompaña. Habla acerca de un conocimiento que llevamos dentro de nosotros, en nuestro interior. Ahora, al hablar de la conciencia, nosotros debemos de considerar 2 características de ella. La primera es que la conciencia es universal. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada persona tiene una conciencia que juzga sus acciones.
La conciencia es parte de lo que se conoce como la gracia común. ¿Por qué? Porque todos los individuos se benefician de ella. Ahora, la pregunta es, ¿en qué sentido se benefician? ¿Cómo el incrédulo se puede beneficiar de la conciencia o el creyente? Bueno, miren, la conciencia en el ser humano de alguna manera frena sus acciones pecaminosas. O sea, sirve como un freno a la depravación en el corazón del hombre o a las concupiscencias de la misma persona. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es que la conciencia limita entonces el comportamiento del hombre en cuestión de cosas malas, ¿no? Ahora, también la conciencia no solamente es algo que manipula o por llamarlo así, ¿no? Induce en una conducta. Vamos a darnos cuenta que la conciencia influye no solo en cosas negativas, pero en este caso lo que quiero enfocar es de que sirve como un freno precisamente a cosas malas que muchas veces hacemos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el hombre no mata discriminadamente? A menos que sea un psicópata, pero si una persona normal, ¿por qué no sale a tomar lo que es suyo? ¿Por qué no miente así? Bueno, hay gente que yo creo que es el pecado más habitual, ¿no? Ese tipo de mentiras blancas o piadosas, pero de alguna forma vemos que el hombre se limita en estas acciones pecaminosas porque la conciencia precisamente sirve de freno a esas conductas. ¿Cómo sirve de freno? Porque de alguna manera comunica al corazón de la persona que lo que está haciendo no es apropiado. Porque surge algo que vamos a estudiar y que es la culpa. Y eso de alguna manera empieza a frenar en el comportamiento del hombre pues una conducta pecaminosa. Ahora, lamentablemente el hombre al ir creciendo obviamente va avanzando en el tiempo, en las edades y las mismas circunstancias que son propicias en su crecimiento van cauterizando la conciencia. Y eso de alguna forma lleva a que la conciencia va siendo alterada debido a los valores que se van teniendo en la vida. Es importante nosotros notar que la conciencia va a funcionar de acuerdo a los valores que nosotros tengamos. Y en base a eso podemos darnos cuenta que no todos los hombres van a reaccionar igual, porque todos tenemos valores distintos. Y es algo que vamos a estudiar. Miren, en los fundamentos morales yo creo que todas las personas tenemos un consenso general. ¿A qué me refiero? Que cada individuo ha experimentado en ocasiones esa voz interior que le dice lo que hiciste estuvo mal. ¿Por qué? Porque hay ciertos valores que todos tenemos, ¿no? Como no matar, no robar, etcétera. Y es por tal motivo que la conciencia se convierte en una prueba de la existencia de Dios. De hecho, cuando vamos a Romanos 2, podemos ver que el mismo texto nos enseña que las personas que no escucharon el mensaje, no escucharon la palabra de Dios como el Evangelio, van a ser juzgados de acuerdo a su conciencia. Ahora, ¿por qué es esto? Porque el hombre, Dios ha puesto en el corazón del hombre su ley. Ahora, observen, la ley habla de valores. ¿Por qué? Porque de alguna manera los valores que nosotros como cristianos obtenemos de la palabra de Dios es lo que rige el patrón de conducta. Entonces, cuando una persona no escucha el Evangelio, todos tenemos en cierta manera una base, ¿no?, moral, como lo que decía no robar, no matar, en base a la cual aún las personas que nunca conocieron el Evangelio, dentro de ellos, al actuar de una manera incorrecta, su conciencia entra en funcionamiento. ¿Por qué? Porque tienen una información dentro de su ser que de alguna manera al violentar ese mandamiento surge lo que es la culpa y lo frena. Ahora, la pregunta es, ¿quién puso esa información dentro del corazón de esas personas o de la humanidad? No lo podemos ver en los niños. Cuando nosotros decimos que de alguna forma va creciendo el niño y de repente hace algo que no es correcto, o sea, hay cosas que a lo mejor el niño no se le enseñó, no aprendió, pero de alguna forma sabe que hizo algo indebido y corre a esconderse. Ahora, ¿de dónde surge el deseo de esconderse? Se esconde porque siente la sensación de culpa, está experimentando la culpa al haber hecho algo indebido. Entonces, eso es lo que empieza a gestarse en un corazón que de alguna forma está violentando un mandamiento que está dentro de su vida, dentro de su ser, no de su corazón.
Ahora, en segundo lugar, lo que podemos mencionar de la característica de la conciencia es de que la conciencia es condicionada. ¿Qué quiero decir con esto? Que la conciencia humana puede tener efectos tanto positivos como negativos, ya que de alguna manera se conduce de acuerdo a los valores que cada individuo tiene. Y en este contexto podemos ver que Pablo nos ayuda a entender un poco esto que acabo de mencionar. ¿Recuerdan cuando él escribe en Corintios y en Romanos acerca de algunos cristianos que tienen problemas de conciencia al tratar de comer alimento que ha sido ofrecido a los ídolos? O sea, hay un grupo de personas que en los tiempos bíblicos, al no tener recursos económicos, iban y compraban carne que había sido ofrecida a algunos dioses en sacrificios. Pero esa carne, como había sido ofrecida en esta situación, pues se les vendía más barata. Entonces, algunos que pues obviamente tenían una conciencia en el sentido de que pues eso no implicaba algún pecado en general de comer este tipo de alimentos, pues su conciencia no los acusaba de que estaban haciendo algo incorrecto. Entonces ellos iban y compraban ese alimento y pues obviamente se lo ingerían. Pero había otros que tenían una mente más débil, que decía, no, ha sido ofrecido a los ídolos, por lo tanto es una carne contaminada. Llegaban a pensar incluso que los demonios se impregnaban en la carne y cuando la ingerían la carne con todo y demonios. Ahora no vayamos muy lejos, ¿no? Muchas veces en esto del Día de Muertos, ¿no?, en nuestros países, pues se ofrecen, ¿no?, ofrendas a los muertos, que ponen el mole, que ponen el pan muerto. Y bueno, hay algunas personas que de alguna forma no ingieren nada de eso. ¿Por qué? Porque ha sido ofrecido, ¿no?, en una ofrenda a los muertos. O incluso hay personas que no van a la panadería y compran un pan porque es de muertos. O sea, habla de una mente débil en la cual esa mente de alguna forma pues lo limita en hacer una acción. Por eso hablamos de que la conciencia puede ser condicionada de acuerdo a lo que ellos consideran impropio o propio, ¿no? En este caso puede ser algo positivo o negativo. Y bueno, la conciencia de alguna manera no siempre es una guía infalible. ¿Por qué no siempre es una guía infalible? Porque hay personas, como ahorita mencionaba, que al ir creciendo se van formando de valores distintos. Entonces es importante notar que la conciencia funciona de acuerdo a los valores, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo una educación de un hijo de Joaquín, ¿no?, Guzmán, ¿no?, del Chapo, a un hijo de una persona que de alguna forma asiste a la iglesia o está en una formación moral, porque obviamente los valores son distintos. A lo mejor para una persona que está habituada a tomar las cosas por la fuerza, pues para él es algo normal, ¿no? O como por ejemplo aquellas personas que crecen y van creciendo y ven que el papá tiene muchas mujeres, pues para ellos es algo normal. Entonces nos damos cuenta que de alguna forma la conducta que una persona tiene va a variar de acuerdo a los valores. ¿Por qué? Porque la conciencia en ese momento ha sido tan cauterizada que se modifica de acuerdo a los valores que tengamos. Un ejemplo más claro, miren, ahorita en la actualidad se encuentra lo que es el adoctrinamiento con la ideología de género. Obviamente en nuestras generaciones crecimos con valores distintos, ¿no? Hombre y mujer, nada más dos sexos. Pero ahora, ¿qué se está enseñando? Valores distintos respecto a que una persona puede ser diferente, puede ser un hombre biológico, pero con una inclinación distinta. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que se les está cambiando la escala de valores a los adolescentes o a los hijos en las escuelas con la finalidad de que al cambiar esos valores, la conciencia de alguna manera no los va a culpar en el hecho de sentirse mujer a pesar de que biológicamente sean hombres. ¿Por qué no se van a sentir culpables? Porque la conciencia fue modificada de acuerdo a los valores que esa persona tiene. Ahora, no se me pierdan porque van a decir, ¿eso qué tiene que ver con lo que vamos a ver del texto? Pues necesitamos entender cómo funciona la conciencia para entender el texto que acabamos de estudiar o que acabamos de leer, mejor dicho. Entonces, una de las cosas que es importante es que nosotros debemos de considerar esto acerca de los valores, acerca de la conciencia, porque vayamos a Génesis 2, verso 16. Miren, vamos a ya entrar al texto y vamos a ver qué relación tiene esto de la conciencia con lo que estamos viendo del texto.
Vean lo que dice Génesis 2, verso 16. Y aquí es donde ya cobra sentido todo lo que hemos explicado al inicio. Dice así el texto: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora observen, el verso 16 comienza con un mandamiento, pero el mandamiento toma parte es permisivo, pero también limita. ¿En qué sentido es permisivo? Porque el mandamiento incluye, puedes comer de todo árbol. O sea, puedes comer de todo. Ese es parte del mandamiento. Un mandamiento es una orden, no es algo opcional. Entonces, este mandamiento de alguna manera fue dado a Adán y Eva en el sentido de que podían comer de todo árbol del huerto, pero el verso 17 vemos la negación del mismo mandamiento. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día en que él comieres, ciertamente morirás. Ahora, observen, ellos de alguna manera tienen un mandamiento. Y en este momento, Adán y Eva se encontraban en un estado de inocencia. Cuando Dios les da el mandamiento a Adán y Eva que acabamos de leer, ellos se encontraban en un estado de inocencia. ¿Qué es eso? Pues que no había pecado en ellos. Por la razón, obviamente, de que no habían infringido este mandamiento. En ese sentido, no necesitaban la voz de la conciencia debido a que estaban libres de toda culpa. Observen lo que acabo de mencionar. Acabo de mencionar un ingrediente, por llamarlo así, importante dentro de lo que estoy mencionando. Ellos se encontraban en un estado de inocencia, puesto que estaban sin pecado. No habían infraccionado el mandamiento. Por lo tanto, estaban libres de toda culpa. Ahora, pensemos en esto que acabo de mencionar. ¿Cuándo experimenta una persona la culpa? La culpa viene cuando quebrantamos una ley, ¿no? En este caso, el mandamiento divino. Cuando quebrantamos un mandamiento o una ley, surge lo que se conoce como la culpa. Y la culpa, entonces, es una evidencia de que este estado de inocencia, Adán y Eva se encontraban porque ellos no experimentaban esa culpa, puesto que no habían infringido la ley. Ahora, observen lo que dice el verso 25 de Génesis 2. Génesis 2, 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, ellos continuaban en ese estado de inocencia, ¿no? No habían infringido la ley, por lo tanto, no habían experimentado en su vida lo que era la culpa, y por lo tanto, pues continuaban una vida en comunión con Dios. Y incluso algo que quiero aquí mencionar, es que dice que estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Miren, la desnudez en la Biblia, después de la caída, es símbolo de vergüenza. Y esto se debe precisamente a porque tiene una relación con las cosas pecaminosas. Pero en este momento Adán y Eva se encontraban desnudos y ellos no sentían vergüenza el uno al otro. ¿Por qué? Porque ellos en cierta manera no habían pecado. Podían ver y no sentían ningún sentido de culpa, no había algo vergonzoso para ellos. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre cuando ellos pecan? Miren, todo cambia. ¿Por qué? Porque su conciencia empezó a condenarlos, porque experimentaron lo que se conoce como la culpa de su pecado. Ahora, ¿cuándo viene entonces la culpa? Cuando se infringe la ley. Ellos, al infringir el mandamiento de Dios, vino y surgió lo que se conoce como la conciencia. Ahora, ahí es donde da inicio lo que es en el hombre la conciencia. ¿En qué momento? En que la conciencia es ese juez interior que les dice, eres culpable. Ahora, ¿por qué antes no tenía ese funcionamiento la conciencia en el sentido de que estaba despierta en ellos? Porque vivían en un estado de inocencia. En ese sentido, pues no tenían la necesidad de sentir culpa y que la conciencia esté actuando en ellos porque estaban sin pecado. Pero en el momento en que ellos infringen el mandamiento, obviamente se sienten culpables y al sentirse culpables fue porque la conciencia entonces empezó a acusarlos. Vean, por ejemplo, cómo después de haber pecado fueron conscientes de su condición ahí en el verso 7. Vayamos a Génesis capítulo 3, verso 7. Génesis capítulo 3, verso 7. Vamos a ver cómo después de que ellos pecan, son conscientes de esta situación.
pero sobre todo por la conciencia. Miren, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero observen lo que dice. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y conocieron que estaban desnudos. Ahora, anteriormente ellos estaban desnudos y no pasaba nada. Vean cómo después de la caída, la desnudez es sinónimo de vergüenza. ¿Por qué? Porque ellos vieron entonces la condición en la que estaban. Oye, pues no nos habíamos dado cuenta que no traíamos ropa. ¿Y qué sucede? Que ellos sintieron esa vergüenza delante de Dios y delante de ellos mismos. Entonces, ¿qué ocurre? Que se cosen hojas de higuera y se hacen delantales. Ahora, esta parte que vamos a ver, lo vamos a ver posteriormente, cómo de alguna forma el hombre siempre ha buscado en una medida buscar cauterizar su conciencia. Porque observen, ellos estaban desnudos y no sentían ese pesar de la culpa porque no habían infringido la ley de Dios, pero en el momento que desobedecen a Dios, observan que están desnudos, sienten la vergüenza de su pecado y ¿qué es lo primero que hacen? Buscar tapar su desnudez. Ahora, la desnudez en ese sentido equivale a sus propios medios, no solamente para cubrirse, ¿no? O ligarse a Dios, sino tratar de apaciguar la conciencia. Oye, estamos desnudos, ¿en qué momento ocurrió esto? Ahora, vean, ¿qué fruto trajo el pecado a la vida de ellos? Vean lo que dice el verso 8 de Génesis capítulo 3. Génesis 3, verso 8. ¿Qué fruto trajo el pecado a la vida de ellos? Dice así: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué dice? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Miren, quiero retomar desde el inicio, hacer un breve resumen y traerlos hasta este punto. Porque este texto repito, es algo que nos debe de colocar en una posición donde nosotros como cristianos debemos de estar conscientes de la posición que estamos delante de Dios. Quiero leer otra vez el texto, el verso 8, y hacer el breve resumen. Dice así: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Miren, estamos estudiando un texto en el que Adán y Eva se encontraban desnudos y no sentían la vergüenza de su desnudez. Y esto se debe a que ellos estaban en un estado de inocencia. ¿Por qué era un estado de inocencia? Porque ellos no habían desobedecido el mandamiento de Dios. En ese momento no necesitaban el uso de la conciencia despierta en ellos, porque como les acababa de mencionar, la conciencia implica un conocimiento que nos acompaña. Ahora pensemos en lo siguiente, habla de un conocimiento. Ahora, ¿en qué conocimiento podría ser aplicado en Adán y Eva? Ellos tenían un conocimiento, ¿cuál? El mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? De todos los árboles puedes probar, menos de este. O sea, ellos ya tenían un conocimiento. Pero en ese momento, a pesar de que tenían conciencia, porque esa conciencia funciona a través de un conocimiento que los acompañaba, que implica una norma o una ley que al final se traduce como valores que nosotros tenemos dados por la palabra de Dios, en ese momento ellos estaban en ese estado de inocencia y la conciencia no los acusaba. Pero ¿qué ocurre? En el momento en el que pecan, la conciencia cobra entonces vida. Y obviamente sienten la culpa de su infracción porque ese juez que llevamos por dentro, que no puede ser violentado, les estaba levantando el dedo y estaba diciendo: eres culpable. ¿Culpable de qué? De haber infringido la norma y el mandamiento de Dios. Y el hombre entonces empieza a experimentar el temor. No solamente el temor, sino que la serpiente dijo cierta verdad con mentira. Porque dice: sabréis el bien y el mal. Obviamente ellos no conocían el bien y el mal de una manera personal, o sea, de una manera práctica. Dios conoce el bien y el mal, pero no de una manera práctica, en el sentido que Él haya pecado para conocer el bien y el mal, como el hombre, Adán y Eva. Ellos sí conocieron el bien y el mal, pero vieron las consecuencias trágicas a la desobediencia de Dios. Ahora, fíjense lo importante que es la conciencia en la actualidad.
En la actualidad nosotros vivimos en una cultura donde buscan exonerar al hombre de su culpa. Ahora, ¿por qué de su culpa? Porque cada pecado que el hombre llega a cometer, ahora la sociedad le ha etiquetado con un nombre nuevo. A los mentirosos ya no se le conoce como pecado, sino se les llama mitómanos. Al alcohólico se les llama que es una enfermedad. ¿Cuál es el propósito de esto? Mitigar en ellos la conciencia. Miren, hay una persona que es un psiquiatra que él dijo, miren, yo daría de alta más de la mitad de mis pacientes si ellos de alguna manera pudieran, en primer lugar, manejar la culpa que ellos experimentan. ¿Por qué muchos de ellos se encuentran recluidos en un lugar? Porque no saben cómo mitigar la culpa que sienten en ellos. Entonces, ¿por qué los meten a un lugar y los aíslan? Porque dicen que el problema del hombre es la sobresocialización de su conciencia. Como están constantemente socializándose con su conciencia y la conciencia los está acusando de algo que han infringido, sienten la culpa y al sentir la culpa, pues se van en ese sentido a buscar un remedio que al final los doctores los aíslan. ¿Para qué? Para que los demás que estén a su alrededor ya no levanten el dedo acusador en contra de ellos porque ya tienen muchos problemas con la culpa que está luchando. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan por todos lados evitar que el hombre se sienta culpable. Pero esto trae un problema en el sentido profundo, porque cuando venimos con el evangelio, que el evangelio coloca al hombre como responsable y culpable de su pecado, ¿cómo pueden ellos ver la maldad y la infracción que han cometido delante de Dios si se les enseñó que es normal en un momento dado haber nacido, ¿no?, biológicamente varón, pero con una identidad distinta a su sexo asignado? ¿Por qué? Porque se les enseñó desde un momento a cambiar sus valores y en ese momento la conciencia queda mitigada y esa persona empieza a crecer creyendo que es normal. Es normal tener un cuerpo biológico varón y al final manifestar una conducta femenina. ¿Por qué? ¿Por qué lo ven normal? Porque han sido cambiados sus valores. Entonces, es normal una persona que dice, no, es que yo no soy responsable de mi alcohol porque estoy enfermo. O sea, empezamos entonces a que el hombre no vea su responsabilidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la conciencia entonces no está funcionando en ellos, en el sentido de que los esté acusando. Y esto debido a que su escala de valores morales ha sido cambiada. Y esto es algo que nosotros debemos de constantemente tener presente para nosotros golpear de una manera, pues, figurada la conciencia del ser humano. Miren, les voy a poner un ejemplo. Hace unas semanas, resulta que saben que aquí, ¿no? Cada día de tu cumpleaños, pues tienes que pagar la licencia. Pero resulta que no me llegó no vi pues la post, ¿no? Que había que pagar. Dije, bueno, pasó mi cumpleaños, pasó casi un mes y yo como si nada, venía, iba, venía, pero yo no era consciente de eso. Y resulta que un viernes me acuerdo, oye, y mi licencia no la he pagado. Y entonces cobró conciencia en mí que estaba infringiendo la ley. Pero yo cuando no tenía esa conciencia, yo veía la patrulla y yo normal. Pero cuando me recobré conciencia de que había infringido la ley, al salir de aquí me andaba cuidando. Es más, no vine ni a la oración. ¿Por qué? Porque dije, no, si me agarras son $500 a $600 de multa. Imagínate entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros no somos conscientes de que hemos infraccionado la ley, pues el hombre vive así normal. Pero cuando entonces viene la palabra de Dios a nosotros y nos señala una conducta pecaminosa, entonces cobra conciencia de que he infringido la ley y mi conciencia sin ese me empieza a acusar. Porque hay que diferenciar conciencia con ese y conciencia sin ese. La conciencia, estoy hablando de con conocimiento, ¿no? De algo que nos acusa. Y ser consciente es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, yo fui consciente de que infringí la ley. Y al ser consciente que infringí la ley, mi conciencia me acusó. Oye, tú eres culpable. Y si te agarra la ley, pues vas a ir a un ticket. Ahora, fíjense, esto mismo ocurre con Adán.
Adán en ese sentido pues no tenía la culpa. ¿Por qué no tenía la culpa? Porque no había infringido la ley. Pero cuando infringe la ley, ¿qué surge? La conciencia que lo empezó a acusar. Eres culpable. Y cuando viene Dios en esa reunión, pues que ellos tenían constante, veanlo, vuelvo a repetir el verso 8 de Génesis 3. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Ahora, recordemos que ya establecimos en el estudio que Dios tenía una reunión con Adán y Eva periódicamente. La Biblia no nos dice qué tan seguido era, pero era habitual la relación que ellos tenían de comunión. Y aquí vemos a Dios como cualquier otro día de reunión buscando al hombre y resulta que ellos se escondieron. Fíjense, eso es un resultado de la separación de Dios. Cuando el hombre infringe la ley, no vienen a Dios. En vez de ser todo lo contrario, de venir a Dios para buscar nuestra restauración, ¿qué es lo que hace el hombre? Huye de la presencia de Dios. Y esto es lo que estamos viendo. Ellos se esconden de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Hermanos, el pecado, si algo hace en la vida, es que nos aísla de Dios. ¿Ves al hermano que ya no viene a la iglesia? Hoy no vinieron muchos. Hay que preguntarles. Y vas a ver que te van a decir, no, cuando esté bien voy a ir a la iglesia. Pues si puedes estar bien sin Dios, pues ¿para qué lo necesitas? ¿No es cierto? Nosotros necesitamos a Dios. Por eso venimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitamos ser restaurados por Él. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado? Nos aísla de Dios. Provoca que en vez de correr a Él, vayamos en sentido contrario. Y sin embargo, a pesar de la actitud del hombre, déjenme decirles algo que vemos en el texto, Dios no es igual. Dios no es igual. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que ellos ya habían pecado? Claro, Dios ya lo conocía, Dios sabía que ellos habían infringido la ley. Sin embargo, vemos que la iniciativa de buscar una reconciliación siempre ha sido la de Dios. Qué bueno que Dios no es como nosotros. ¿Por qué? Porque si fuera como nosotros, no, hombre, uno dice, me fui infiel o me hizo algo pues que le vaya bien, ¿no? Y cuando te enteras que le vino algo, dices, para que se le quite, por lo que me hizo. Hermanos, Dios no es así. Dios hizo su creación, estudiamos que Dios les proveyó un huerto donde ellos tenían todo. De hecho, Dios hizo el mundo con la finalidad de que el hombre fuera habitada por nosotros. Dios hizo un paraíso. Y el hombre, de una manera deliberada, cambia a Dios por ellos mismos. ¿Por qué? Porque creen la mentira del diablo. Ahora, pensemos en el corazón de Dios. Todo lo que hemos estudiado de Génesis, que proveyó a favor del hombre y que el hombre le pagara así, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros humanamente cuando experimentamos una traición? Del índole que sea. O cuando aparece algo que tú dices, híjole, qué mal me pagó esto, o qué mal me pagó aquella, o qué mal me pagó, no sé, el del trabajo, ¿no? El jefe. No, tú le estás dejando tu vida en el trabajo y de buenas a primeras solo una patada y uno que dice, hijo, ¿cómo me acabó pagando? ¿No es cierto? Pero Dios no es así. Tanto es así que Él pudo haber dicho, bueno, pues ustedes deliberadamente pecaron, pues háganse bolas. Pero vean cómo siempre la iniciativa ha sido de Dios buscar al hombre. Así como Dios buscó a Adán y Eva, déjenme decirles algo, Dios nos está buscando a cada uno de nosotros. Y vean lo que dice el verso 9 de Génesis 3:9. Cuando el hombre obviamente se esconde, vean el verso 9. Mas Jehová Dios llama al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios no sabía? Dios sabía dónde estaba. Miren, son esas preguntas que hace Dios en la Biblia que nos ayudan a reaccionar. Son como cuando decimos una cachetada con guante blanco. Miren, por ejemplo, es una mujer no dice su nombre, pues una samaritana en el pozo y llega Jesús, empiezan a entablar una plática teológica acerca del punto principal que estaba viviendo en esa época, donde debería de ser el lugar de adoración. Aquí en el monte que nuestro padre nos dio Jacob o en Jerusalén. Había esa disputa y ella estaba enfrascada en ese problema teológico con el Señor.
Y el Señor de alguna manera quería traerla a su realidad. O sea, tú sí hablas muy bien de teología, tú conoces de teología, pero llama a tu marido. Fíjense, cómo la ubica, ¿no? Llama a tu marido. No, pues no tengo marido. Bien has dicho, dice, porque has tenido 5 y con el que estás no es tu marido. O sea, Dios siempre ha hecho preguntas con la finalidad de ubicar dónde estamos nosotros. Y esta pregunta no es porque Dios desconociera dónde estaba Adán y Eva, sino era para que ellos mismos se dieran cuenta dónde estaban. Oye, ¿te has dado cuenta que teníamos una relación periódica tú y yo, Adán? Pero ahora, ¿dónde está? Ahora, Dios obviamente no estaba hablando de que Él no tuviera el conocimiento, o sea, Él conoce todas las cosas. Pero esta pregunta era para ubicar el corazón de Adán. ¿Dónde estás, Adán? Ahora, y en este sentido, yo quiero hacer la misma pregunta a cada uno de nosotros. Y esta pregunta es, ¿dónde estás tú? Ahora, no me estoy refiriendo a un lugar geográfico, porque sabemos que estamos en la iglesia, pero me refiero a ¿en qué lugar está tu corazón? Porque es precisamente la pregunta que lleva ese sentido al hacerle a Adán. La pregunta de Dios, ¿dónde estás?, tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido y el propósito de que Adán viera lo que perdió por tratar, o mejor dicho, por violentar ese mandamiento? ¿A dónde fuiste a quedar? ¿Qué fue lo que perdiste por el hecho de pensar que ibas a ganar más, de placer, de disfrutar y al final acabaron perdiendo más? A eso se refiere la pregunta, ¿dónde está tu corazón? ¿En qué actividad andas y que no agrada a Dios? Es ahí donde el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿dónde estás? No porque Él no conozca el lugar en el que estás o a dónde te va a ir a buscar. Él sabe dónde estás. Pero Él lo que busca es que nosotros mismos miremos en qué lugar estamos, porque el pecado ha hecho separación entre Él y nosotros. ¿Dónde estamos ubicados? Hermanos, Dios solía tener comunión con Adán de una manera periódica. Sin embargo, una mañana notó que aquella pareja no se encontraba a la hora ni en el lugar habitual de su reunión. Y esto, de alguna forma, se nos hace a nosotros familiar. ¿No se te hace familiar? ¿A qué me refiero? En el que puedes recordar tu lugar de reunión con el Señor. ¿Hace cuánto tiempo lo has dejado ahí? ¿No? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido de tu última reunión con el Señor? Aquellas reuniones, aquellos encuentros que solías tener con Dios, ¿puedes recordar tu lugar secreto? Porque déjenme decirles algo, todos de alguna u otra manera tenemos un lugar secreto, un lugar de reunión con Dios. A lo mejor no necesariamente un cuarto solo con Él, pero tú solías constantemente dejar ahí a un lado tus actividades, sentarte en el salón, en el sofá, en la mesa y abrir tu Biblia. No tener un encuentro personal con Dios. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces nosotros empezamos a divagar en otras actividades y no es hasta que el Señor a través de mostrarnos con preguntas, ¿dónde está tu corazón?, que cobramos conciencia de que hemos infringido, ¿no?, nuestra primer comunión, con nuestro primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y es ahí donde nos damos cuenta que la conciencia entonces cobra vida y nos acusa. Hermanos, si en el momento en el que nosotros dejamos de sentir culpabilidad porque la conciencia ya no nos acusa, es porque estamos en un nivel ya muy, muy bajo en ese sentido de moralidad. ¿Por qué? Porque al final la conciencia se termina cauterizando. Ustedes saben, por ejemplo, que los grandes psicópatas no comenzaron de la noche a la mañana. O sea, esos grandes asesinos en serie no comenzaron así. Comenzaron con el primero. Cuando yo escuché el otro día un testimonio de un sicario que dijeron, oye, ¿qué experimentaste en tu primer trabajo? No, culpa, dice. Yo me escondí porque hasta sentía que las hormigas me andaban buscando. O sea, estaba allí, ¿no?, consciente, ¿no?, la culpabilidad de la conciencia. Habías infringido un mandamiento, no matarás. Pero conforme a la medida que iba haciendo sus trabajos, se fue cauterizando. De tal manera que ya llegan a asesinar y ya
se van caminando como si nada. ¿Por qué? Porque ya su conciencia está tan cauterizada y nosotros necesitamos golpear constantemente la conciencia. ¿Cómo vamos a golpear la conciencia? Con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos tenemos una escala de valor que es dada a través de los mandamientos. Nuestros valores los encontramos en los mandamientos divinos. No matarás, no robarás, no adulterarás, no desearás el carro o la mujer de tu prójimo. Son valores que a nosotros nos hace funcionar de una manera donde nos limita entonces a hacer algo que está ya limitado a través de un mandamiento. Pero cuando nosotros atravesamos ese mandamiento, entonces, y no sentimos la culpa, algo está pasando. Y es grave. Porque hay muchos cristianos también que pueden caer en una conciencia cauterizada. ¿No? Hay veces que venimos al Señor los primeros años como cristianos y buscamos de alguna manera dedicarnos a Dios, consagrarnos, ¿no? Y una mentirita piadosa, esas mentiritas blancas, y híjole, ya te sientes como que merecedor del infierno, ¿no? El peso de la culpa de esa mentira blanca está cayendo sobre ti. Pero llega el momento donde lo haces tan constantemente que lo mismo que aquel asesino, ese sicario, pasa en el mismo corazón del creyente, porque vamos cauterizando nuestra conciencia cuando nos hacemos insensibles al infringir la ley de Dios. Y aquí es donde entra el mensaje central de lo que quiero mencionar. Vean el verso 10 de Génesis 3. Génesis 3:10. Aquí encontramos el punto central del mensaje. Vean lo que dice. Y él respondió. Vean, Adán está respondiendo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Qué increíble, ¿no? O sea, esa seguridad que tenía Adán acerca de su creador. Fíjense, nosotros dijimos que ellos estaban desnudos, puesto que no había nada en la intemperie que de alguna forma perjudicara ese estado en el que estuvieran. Pero ahora la separación que vino por medio del pecado afectó todo hasta la creación, que dice Romanos que la misma creación gime por su salvación, ¿no? En el sentido de su liberación de la cautividad en el pecado. Y aquí vemos entonces cómo Adán empezó entonces a tener y a experimentar ese miedo. De esa seguridad pasó a un miedo tremendo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Fíjense cómo pasó de estar en un estado de inocencia a experimentar la culpa. La culpa produjo miedo en él que lo llevó a esconderse de Dios. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, esa frase que dice porque estaba desnudo muestra que él sintió culpa. ¿Por qué? Porque estudiamos en el capítulo 10, leímos al inicio que ellos estaban desnudos y no pasó nada. Ellos estaban desnudos y no sentían vergüenza. Pero resulta que después del pecado, ven que están desnudos y sí produce en ellos la vergüenza. ¿Y eso por qué? Porque empezaron a ver la realidad en la que ahora se encontraban, ¿no? Vieron su estado de pecado porque experimentaron lo que fue la culpa. Y por primera vez el hombre entonces experimentó la realidad de su pecado, ¿no? El miedo, la separación de Dios, eso es lo que produce. Te puedes recordar cuando estás con el Señor leyendo, meditando y de repente vas y escuchas rumores, no, que van a cortar como a 10 en la compañía, que anda mal. Y tú dices, pues en el Señor confío, ¿no? Mi confianza está en Dios. Pero llega el momento donde no andas bien con Dios y escuchas una noticia como eso, luego el temor, híjole, Señor, tienes miedo, ¿no? Tienes miedo de andar en la calle. ¿Por qué? Porque tu comunión con Dios de alguna manera no es la más correcta, ¿no? Y eso ocurre cuando nuestra comunión con Dios se ve entorpecida por el pecado. Hay miedo, produce miedo en el corazón del hombre y sobre todo busca esconderse de Dios. En vez de venir a Dios para ser restaurados, vamos al lado contrario. Pero aquí surge una pregunta. Miren, la pregunta es, ¿por qué corrieron a esconderse? ¿Por qué corrieron a esconderse? Bueno, en el verso 11 de Génesis 3 nos dice, vean lo que menciona. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
Porque recordemos en el verso anterior que el Señor le dice, ¿no? Oye, ¿dónde estás? Y Adán responde en el verso 10, oí tu voz, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y ahorita el Señor le dice, oye, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahora pensemos en esa pregunta, porque muchas veces la leemos, pero no nos quedamos a meditar, ¿no? Es cierto, o sea, el Señor dice, oye, ¿quién te enseñó? Hermanos, Adán y Eva eran los únicos que estaban ahí. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? No fue un pajarito, ni a lo mejor un rinoceronte que se empezó a reír, ¿no? Ah, ya están desnudos. O sea, no, ¿quién les dijo que estaban desnudos? ¿Quién les dijo? No había otra persona que les pudiera haber dicho que habían pecado. ¿Saben quién les dijo? La voz de su propia conciencia. Una conciencia que cobraba vida después de que ellos habían pecado. Y que de alguna manera ellos empezaron a sentir la vergüenza de su pecado. Y que era algo que tenían razón en experimentar, porque habían infringido el mandamiento de Dios. Dios les dijo, de todo árbol puedes comer. Vean cómo Dios no fue mezquino con ellos. Dios les dijo, de todo árbol puedes comer. Pero recuerdan que vino la serpiente y ¿qué fue lo que les dijo? Oye, con que Dios les dijo que no pueden comer. O sea, el diablo presentó a Dios como un Dios mezquino. Y él se presenta como aquella persona que sí está interesado en ellos. Y así se presenta el enemigo siempre. Te tacha a Dios como un Dios mezquino, no quiere que disfrutes, no quiere tu bien, no te busca a ti, no busca simplemente restringir tu libertad. Y él mismo se presenta como aquel que sí quiere en un momento dado satisfacer tus necesidades. Y aquí vemos al diablo que se presenta en ese aspecto, ¿no? Presenta a Dios como un Dios mezquino, pero cuando ellos caen en la trampa del ataque satánico, ellos pueden ver entonces las consecuencias trágicas de su mala decisión, ¿no? Y ahí es donde la conciencia entonces cobra vida en la humanidad. Y es ahí donde, de alguna forma, de ahora en adelante, pues el hombre empieza a experimentar que la culpa de sus pecados, haber transgredido el mandamiento de Dios. Como ahorita les decía, Dios, ¿qué hizo? Les dio un mandamiento. A través de ese mandamiento les estaba comunicando los valores que ellos deberían de tener. Ellos tenían un conocimiento acerca de la voluntad de Dios. Por eso la palabra conciencia se refiere a un conocimiento que nos acompaña. Que cuando nosotros violentamos algo, ¿por qué experimentamos la culpa? Porque ese conocimiento que nos acompaña, en el momento de ser violentado por una acción, produce culpa y entonces viene a nosotros ese temor, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos pecado delante de Dios. Hermanos, cuando el pecado entró en sus vidas, todo cambió. ¿No es cierto? Su conciencia empezó a condenarlos. La vergüenza de Adán y Eva los llevó a esconderse. Se escondieron de Dios y también el uno del otro, tanto de Adán como de Eva y Eva de Adán. Trataron de manejar su pecado, encerrando su culpa en un compartimiento de sus vidas. Ahora ellos tenían una vida oculta y una vida pública. ¿Por qué? Porque ellos pretendieron cubrir su culpa a través de hojas de higuera. Y presentarse así. Déjenme decirles algo, muchas veces nosotros venimos con hojas de higuera a la iglesia. ¿Por qué? Porque conocemos la desnudez y la vergüenza de nuestro pecado, que venimos con una careta distinta. Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿sabes qué es una careta? ¿Por qué? Porque ahora tenemos dos vidas, una vida pública a través de nuestras hojas de higuera y una vida privada, donde Dios sabe realmente la condición en la que estamos. Y es esa condición en la que estaba Adán y Eva. O sea, ellos pensaron, ¿sabes qué? Venir a su reunión con Dios a través de estas hojas de higuera. Y el Señor sí podía ver lo que había en su vida privada. Y es ahí donde muchos de nosotros llegamos a tener un compartimento también secreto en nuestra vida. Algo que no es público, pero que no es oculto a los ojos de Dios. O sea, no es público porque no lo pueden ver, no, la persona que está a nuestro lado, pero no es oculto a los ojos de Dios. Dios sí lo puede ver. Y aquí es donde sentimos vergüenza precisamente, porque experimentamos la culpa de nuestras infracciones. Hermanos, la culpa se ha convertido
en muchas personas una situación difícil de sobrellevar. Muchos han llegado al punto incluso de quitarse la vida o llegar incluso al psiquiátrico por no saber cómo tratar con la culpa. Y eso es debido a que sienten la conciencia que los está acusando constantemente. No, muchas personas que al ser descubiertos en su pecado se han quitado la vida. ¿Por qué? Porque no pueden tolerar la vergüenza ni la culpa que ese pecado les puede traer a sus vidas. Muchos cristianos, hermanos, también viven una vida difícil de cómo llevar la culpa. Porque en el mundo secular la gente sin Dios experimentan en cierto grado cierta culpa, ¿no? Pero también los cristianos experimentamos cierta culpa. Y eso también es debido a que la conciencia nos acusa, puesto que la conciencia es universal, no le funciona al incrédulo como a nosotros. Ahora, como ahorita decía, ¿no? Hay diferente tipo de conciencia en el sentido que hay conciencia más cauterizada que otros, pero al final todos tenemos un conocimiento base, que es ahí donde son los mandamientos o la ley de Dios grabada en nuestro corazón. Y bueno, es en eso en que la conciencia pues nos acusa al uno y al otro. Ahora, ¿cuál es el remedio de alguna manera para ser tratada nuestra conciencia en el sentido de que la culpa no nos está agobiando? Porque déjenme decirles algo, vamos a hablar ahorita de dos áreas, de dos tipos de personas, el creyente y el no creyente, pero ambos experimentan la culpa. ¿Cómo tratar con la culpa en la vida y en el corazón de la persona? Miren, para tratar con la culpa solamente es a través del perdón de Dios. Solamente recibiendo el perdón de Dios en nuestras vidas podemos tratar con la culpa. Miren, dijimos que la culpa surge cuando infringimos un mandamiento. Y es en ese momento cuando la conciencia aparece para acusarnos de esa acción pecaminosa que hicimos. Y esta, hermanos, era la manera sana en un momento dado de funcionar de la conciencia. Por eso Dios puso la conciencia, para que en el momento en que nosotros infraccionemos un mandamiento, nos acuse. Sin embargo, ahora podemos encontrar diferentes variables. ¿Por qué? Y esto se debe a que la conciencia funciona, como ahorita decía, de acuerdo a los valores. Y cada persona tiene diferentes valores de acuerdo a su desarrollo en la vida, ¿no? De acuerdo también a su núcleo social en el que creció, va recibiendo diferentes valores. Pero en realidad, déjenme decirles algo. A pesar de eso, incrédulos como creyentes sufren de esta culpa. ¿Por qué? Porque hay una norma general que abarca nuestros corazones. Y déjenme decirles algo, ¿cómo tratar en primer lugar la culpa como creyentes? ¿Cómo tratar la culpa como creyentes? Hermanos, como cristianos, ciertamente cuando nosotros pecamos, debemos de ser más conscientes, ¿no?, de nuestro pecado. Y obviamente la conciencia, pues entendemos que debe de funcionar, ¿no?, de una manera normal, por llamarlo así. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos tenemos valores. Ahora nosotros ya cuando venimos a Cristo hay una norma de valores que nos rige a todos, que viene a través de la palabra de Dios. Ya no es cómo fuiste instruido por medio de tu familia o el medio social donde creciste, sino ahora cuando venimos a Cristo recibimos los mandamientos de Dios y a su vez con ella los valores que deben regir nuestra vida. Ya no es de que eres del norte o eres del puerto y por eso hablas así o actúas como tal. No, ahora nuestros valores son regidos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice que eres tú y soy yo. Entonces, de acuerdo a eso, todos como cristianos debemos de funcionar de una manera correcta en nuestra conciencia. En el momento en que infringimos un mandamiento o una ley, nosotros debemos de recurrir constantemente al Señor, a buscar el perdón de nuestros pecados para que la culpa por lo que hicimos quede mitigada en la vida de nosotros. Pero muchas veces como cristianos experimentamos una culpa innecesaria. ¿Por qué es una culpa innecesaria? Porque muchos confesamos nuestro pecado, nos ponemos a cuentas con el Señor, nos arrepentimos de nuestras faltas. Pero ¿qué ocurre? Que nos arrepentimos y muchas veces cuando confesamos nuestro pecado, pues seguimos experimentando esa culpa. Pero vean lo que dice Primera de Juan 1:9. ¿A qué es a lo que me refiero? Miren. ¿Por qué me refiero que es una culpa innecesaria? O que de alguna forma ya no
ya no es válida. Las Escrituras dicen en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, aquí la Biblia dice que cuando nosotros como cristianos pecamos y venimos a Dios y confesamos nuestro pecado, dice que Él nos perdona. Ahora, si Él ya nos perdonó, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer que ya nos perdonó. El problema es cuando nosotros empezamos a dudar. No, es que lo que hice es tan malo. Es que no sabes lo que hice. Sí, ya como cristiano yo sé que Dios me perdona, pero inconscientemente buscamos autoflagelarnos para sentir que a través de nuestro dolor puedo mitigar la culpa que estoy viviendo. Y es algo innecesario. No, es que tengo que aventarme 3 Ave Marías, ¿no? O 3 Padres Nuestros. No, es que tengo que ahora dar tal cantidad de dinero para mitigar la culpa porque lo que hice fue tan grave. Solo tienes que confesar tu pecado. Si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es creer lo que el texto dice. ¿Y qué hacemos entonces con la culpa? Dejarla pasar. Porque si tú no dejas pasar esa culpa y en ese momento tú no citas las Escrituras con fe en el sentido de que viene a ti el sentimiento de culpa, a pesar de que sí cometiste una infracción, pero ya confesaste tu pecado, pero continúas tú viviendo con esa culpa, muchas veces la culpa es usada también por el enemigo para mortificar nuestras vidas, de una manera innecesaria. Si Dios ya te perdonó, Él ya te perdonó. O sea, Él no va a mentir. Si Él ya declaró algo a tu favor acerca de que si confesaste tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte, créelo que es así. Y nosotros necesitamos creer en Dios y avanzar en fe a través de la palabra de Dios. Entonces, por otro lado, vamos a ver también que como no creyentes también libran una culpa. Y aquí, hermanos, es más dura esta culpa, porque todos en un momento dado hemos experimentado la culpa porque probablemente no la hemos hecho muy bien en nuestras vidas, ¿no? Como hijos, muchas veces a lo mejor no cumplimos con nuestros padres, muchas veces como padres no cumplimos con nuestros hijos cuando vivíamos sin Dios en nuestra vida y experimentamos la culpa, una culpa que en un momento dado nos está mortificando. Nos lleva incluso hasta el mismo vicio. ¿Por qué? Porque la misma culpa nos lleva a buscar un medio para mitigar la conciencia que me está diciendo, eres culpable. Y aquí es donde el evangelio cobra vida. ¿Por qué? Porque esa culpa que experimenta el ser humano es una culpa real. Porque hemos infringido las normas de Dios. Hemos pecado en contra de Él. Y esa culpa surge porque realmente hemos violentado sus mandamientos. Y la única manera que el hombre natural sin Dios tiene para que mitigue esa culpa en su vida es recibiendo el perdón de sus pecados a través de Cristo. Y ese es el evangelio que predicamos. Ese es el evangelio que enseñamos, que el hombre tiene la reconciliación con Dios porque su pecado ha hecho separación como Adán y Eva. ¿Qué ocurrió con el huerto con Adán? Oye, ¿por qué te escondiste, Adán? ¿Por qué ya no estás en esa reunión que solíamos tener constantemente? Porque él sintió la culpa de su pecado. Sintió la vergüenza moral que había en su corazón. ¿No es cierto? Yo creo que muchos hemos experimentado esa mancha moral en nuestro corazón. El haber ofendido, el haber fallado, el ser pecadores, ¿no? De una manera arbitraria hemos ofendido a nuestros seres queridos y a Dios. Y experimentamos esa culpa que queremos mitigarla en el alcohol, queremos mitigarla en las drogas, de brazo en brazo, como esta mujer samaritana. Esta mujer samaritana, ¿qué fue lo que le dijo al Señor? Oye, ve y llama a tu marido. Le dice, no, pues 5, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 has tenido y con el que estás no es tu marido. Esta mujer buscó de alguna manera satisfacer su vida a través de, en este sentido, a través de hombres, ¿no? De una persona, de otra persona, y así también muchos hombres buscan mitigar un sentimiento de culpa a través de un amor que solamente Dios lo puede dar. Y es el mensaje en el que cada uno de nosotros podemos experimentar
el perdón de nuestros pecados y a través del perdón nuestra conciencia dejar de culparnos porque hemos infringido la ley de Dios. Pero el problema que radica en la sociedad, como ahorita les mencionaba, es que busca por todos los lados exonerar al hombre de sus acciones. No, tú no eres culpable. Hermanos, la Biblia enseña que el hombre es culpable. Y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. No le estoy diciendo algo nuevo. Hermanos, el hombre es culpable delante de Dios. Y la consecuencia de su culpa es la ira de Dios sobre ellos, no sobre la humanidad. Una de las cosas que nosotros entendemos en el Evangelio es que Dios es bueno y Dios es justo. Y nosotros no somos ni buenos ni somos justos. Y se complica todavía más la condición del hombre, porque Dios sí es bueno y sí es justo. Y si Él es bueno y si Él es justo, Él te tiene que condenar y me tiene que condenar a mí. ¿Por qué? Porque nosotros no lo somos. Es de ahí donde surge esa culpa en nuestras vidas, porque hemos transgredido la ley de Dios. Pero a través de la muerte de Cristo, podemos recibir el perdón de nuestros pecados y en ese sentido mitigar la culpa de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque ciertamente la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado en un momento dado. No todos estamos en la misma canasta. Estamos bajo la ira de Dios a menos de que recibamos el perdón de Dios a través de Cristo. Y en esta hora, a lo mejor probablemente alguno de ustedes ha experimentado un cierto sentimiento de culpa en su corazón, en su vida. Como cristiano a lo mejor has ofendido a Dios con una actitud donde el Señor te dice el día de hoy, ¿dónde estás? Y no porque Él no conozca el lugar geográfico donde estés, sino que Él quiere, a través de esa pregunta, que tú reacciones. ¿Dónde estás en tu vida? Ya no sueles estar en comunión con Dios como antes lo solías estar. Ahora estás en otros lugares donde tu corazón ha sido llenado por otros placeres y no ha sido Dios. Donde buscamos tapar nuestra careta a través de hojas de higuera para que la gente no vea lo que hay dentro de mí. Y nosotros ciertamente no podemos ver lo que hay, pero no podemos ocultar delante de Dios lo que Él sí ve. Y hay otros, probablemente personas que no han hecho la paz con Dios y a través de haber infringido la ley experimentan la culpa de su pecado. Pero el día de hoy Dios quiere mitigar toda culpa en tu vida. Quiere perdonar tus pecados. Quiere perdonar en ti las ofensas que hemos hecho, ¿no?, a Dios a través de Cristo. Hermanos, y esto es algo tan sencillo como ahorita leíamos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cierra tus ojos ahí donde estás, ahí en el lugar en el que estás. Con tus ojos cerrados, así con tus ojos cerrados, ¿por qué no tomas un par de minutos y buscas dentro de tu corazón responder a la pregunta de Dios: ¿dónde estás? Esa pregunta tiene la intención de que nosotros veamos en el lugar en el que estamos por haber desobedecido y no considerar a Dios en nuestras vidas. Adán y Eva tenían el privilegio de tener una relación con Dios periódicamente en un lugar, tener esa comunión con Él. Pero a través de ese pecado, a través de haber desobedecido al Señor, se encontraban en otro lugar. Y ahí es donde va esa pregunta: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Por qué huyes delante de Dios? ¿Estás necesitado del Señor? ¿Estás cansado de llevar esa vida? Hoy Dios quiere cambiar tu vida.
Hoy Dios quiere transformar tu corazón. Hoy Dios quiere perdonar nuestros pecados. Quiere limpiar nuestro corazón y limpiar nuestra vida, restaurar nuestras vidas. Hoy Dios quiere sanar lo más profundo de tu corazón. Entrégale tu vida al Señor en esta noche. Entrega tu vida a Dios en este día. Ven al lugar secreto con Dios. Dile, Señor, perdóname. He pecado delante de ti. Perdóname, Señor, porque he pecado delante de ti. Me arrepiento de todo pecado, de todo aquello que te ha ofendido en mi vida. Perdóname, Señor. Limpia mi corazón en esta hora, limpia mi mente, limpia mi vida. Restáurame, Señor. Restaura mi vida. Me arrepiento de todo pecado que he cometido. Ayúdame, Señor, a restaurar mi vida, entablar una vida, una comunión contigo, Señor.